Novamente, a pediatra Olga Fernández aconséllanos sobre algunhas das afeccións máis comúns da cativada. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar del síncope, del desmayo en el niño, que a los padres os agobia tanto, os preocupa y vamos a explicar un poquito lo que es. El síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural, no muscular, que es distinto, postural. Aquí lo vemos, como el niño se cae, pierde la conciencia y pierde el tono. Aquí os pongo estas imágenes, bueno, sobre todo para hacerlo un poquito más agradable, no hablar yo sola. Y entonces, cuando se recupera, porque esto es transitorio, dura 15, 30 segundos, o sea que enseguida el susto es grande porque vemos que se caen, que pierden el conocimiento, pero enseguida se recupera. Como digo, es rápido, la recuperación es completa, es total y el niño enseguida abre los ojos y ya se empieza a encontrar bien. Es frecuente en la edad pediátrica, sobre todo con 11, 12 años y más en niñas. La verdad que a los padres os preocupa bastante cuando realmente le pasa y entonces os quiero explicar pues un poquito todo y qué debemos de hacer en caso de sobre todo niños que se repiten y que entonces bueno pues la preocupación aumenta. Os voy a hablar también del presíncope. El presíncope es cuando los síntomas que presenta el niño le va a anunciar que va a tener un síncope y que se va a desmayar. Entonces puede tener pues, la vista nublada, la visión borrosa, a veces ven en túnel, o sea, solo ven de frente, no ven a los lados, están pálidos, tienen una sudoración profusa, se marean, es como un desfallecimiento que tienen, que ven que se van a caer, que notan que se marean, o sea, pues todo esto, pero sin llegar a perder el conocimiento, es el presíncope. Entonces el presíncope sí que es importante porque el niño tiene que saber que cuando tiene todos esos síntomas de los que acabamos de hablar, esa debilidad que empieza, ese mareo, esa sensación de que él mismo va a perder la conciencia, entonces ya se tiene que sentar o se tiene que acostar. Lo ideal es mejor que se acueste, si está, o sentarse con la cabeza entre las rodillas, con la cabeza así, baja entre las rodillas, para prevenir que luego tenga el síncope. Si luego tiene el síncope, pues siempre hay que acostarlo, como luego os diré, y siempre levantando las piernas para que el flujo sanguíneo vaya a la cabeza. De eso hablaremos a continuación, porque ahora os voy a explicar cuál es la causa, que muchas padres me lo preguntáis en consulta. ¿Y por qué el niño se desmayó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué puede ser? Bueno, la causa de que el niño presente un síntoma es que no le llegue el oxígeno al cerebro. Entonces no le llega el oxígeno porque disminuye la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y por mucho que bombee el corazón y por mucho que aumente la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo no llega al cerebro como tiene que llegar. Al llegar al cerebro falta un poquito de oxígeno y esa es la causa de que el niño se desmaye. Bueno, a veces como una defensa del organismo, o sea, es, mira, me voy a desmayar, porque no tengo oxígeno en el cerebro, me voy a tumbar, para que me llegue el oxígeno me levantáis las piernas incluso tienen que ser levantadas por encima, yo tenía por aquí una fotito de las piernas así, como mejor está el niño con las piernas levantadas y sobre todo no levantadas así, levantadas como un poco por encima, un poco más por encima del corazón para que el flujo sanguíneo llegue bien al cerebro. Y entonces bueno, esto es, como dije, es transitorio, se recuperan enseguida y entonces el susto ya es menos susto, porque el síncope más frecuente es el vasovagal, que es este, no, es benigno, tampoco tiene tratamiento. Yo os voy a decir luego cómo evitar que los niños lo puedan tener o los niños que hayan tenido alguno y tengan preocupación o miedo de tener otro, pues qué deben de hacer. Pero es benigno, no tiene tratamiento y son unos segundos lo que pasa. Y la causa ya os la acabo de decir, en el momento que el niño se acuesta ya recupera su flujo sanguíneo y ya todo vuelve a la normalidad. ¿Qué no debemos de hacer cuando lo acostamos? Esto, levantar la cabeza o poner una almohada por debajo, porque lo que tenemos que hacer es levantar las piernas para que el flujo sanguíneo
nos vaya al cerebro. Si nosotros levantamos la cabeza o le ponemos una almohada que también levanta la cabeza, pues tampoco no conseguiríamos este efecto y a lo mejor tardaría un poquito más en recuperarse. ¿Cuáles son los estímulos que provocan que el niño tenga un síncope? Bueno, pues hay varios estímulos. Uno, desde luego, es muy importante que el niño esté muy hidratado. Sobre todo los niños que hacen ejercicio, pues que beban mucho antes, durante, después del ejercicio. La hidratación es muy importante. Después, si son niños que ya tienen ellos la tensión baja, pues tomar pues, cosas saladas que se las suban un poco, como pueden ser aceitunas o frutos secos, o incluso ensaladas que llevan ahí su sal en el aderezo. Después hay causas físicas, por ejemplo, aquí tenemos un niño pues que con el calor del sol, ¿sabes? A veces, bueno, pues los golpes de calor es completamente distinto, pero el estar en ambientes calurosos, cargados, con mucha gente, pues eso hace que ese calor haga pues que caiga la tensión, que no bombee el corazón la suficiente sangre y entonces el sistema nervioso se altera y es el que lo produce. Entonces es muy importante también cuando van a un sitio que sea muy cerrado, con mucha conocimiento, que no estén muy abrigados. Cuando estén muy abrigados, ese calor, con todo el calor que reciben del exterior, es frecuente que lo puedan hacer. Después niños que están mucho tiempo de pie. Entonces, que incluso es la hipotensión ortostática, o sea, están mucho tiempo de pie, entonces llega un momento en que ya pierden el equilibrio, les da una bajada de tensión y se caen. Entonces, cuando un niño está mucho tiempo de pie, pues tiene que esperar una cola, y son niños que sobre todo hayan tenido ya unos antecedentes así, de que cualquier proceso de estos le pueda desencadenar un desmayo, son niños que tienen que estar de pie, pero moviendo un poco las piernas, flexionándolas, agachándose, levantándose, estar sobre un pie, estar sobre el otro, mover la cintura, es decir, mover que el flujo sanguíneo de sus piernas se mueva. Otra de las causas, pues por ejemplo, una comida muy copiosa o un ambiente luego muy caluroso, o al contrario, si tienen hambre, ¿sabes? Por eso siempre recomendamos el desayuno que sea saludable, que desayunen más o menos bien, porque el que tengan apetito y tal y cual también lo puede desencadenar. Luego hay otros, el desencadenante emocional es que puedan tener un dolor intenso, que produce un síncope, o que vean algo que es desagradable, por ejemplo, si ven sangre, pues también se lo puede producir. Entonces estos ya son desencadenantes emocionales. Todo esto en niños que tienen tendencia al desmayo, pues en todos estos ambientes, pues evitar un poco pues todo esto. En el presíncope es importante que el niño se siente, como dije antes, o que se acueste. Cuando el niño pierde el conocimiento y ya está en el suelo, pues entonces lo tenemos que levantar. Una vez que se recupere, se levanta, se sienta, y desde que esté sentado hasta que se ponga de pie, hacerlo también muy lentamente, porque muchas veces las situaciones bruscas de estoy sentado y ahora me levanto, bueno, eso ya acarrea otra vez que el niño se pueda marear, y entonces siempre hacerlo todo esto lentamente. Después, a veces me preguntáis también, ¿y cuándo me debo de preocupar? ¿Cuándo debo de ir al pediatra? Bueno, hay que preocuparse en niños menores de 6 años. Si esto ocurre durante el ejercicio, si los síntomas no son muy normales, no son lo normal que debieran de ser, porque tenemos que poner el síncope en un contexto de hace mucho calor, llevaba mucho tiempo sin beber y sin comer, llevaba mucho tiempo de pie, entonces todo eso nos vale para el diagnóstico, para la historia clínica. Y entonces es importante que si no son causas normales como estas que estamos diciendo, pues entonces el niño hay que ver si hay que ir al cardiólogo porque sea de causa cardiológica, por ejemplo, el niño que sea cardiópata, si hay antecedentes también en la familia de cardiópatas, si ocurre durante el ejercicio. Y como dije antes, en menores de 6 años, porque como os decía, suelen ser en adolescentes de 11-12 años. Después el diagnóstico, como estaba diciendo, se hace por la clínica y por el contexto que nosotros le preguntamos qué estaba haciendo antes de que eso le sucediese. A veces en las niñas que empiezan con la menstruación,
pues bueno, pues si pierden mucha sangre, puede que la causa sea esa. A veces no tiene nada que ver, pero bueno, solemos pedir una analítica para ver si tiene un poco de anemia, de ferropenia y tal, y necesita un poco de hierro y esa pudiera ser la causa. Aunque normalmente ya digo que no tiene que ver, pero bueno. Y luego también un electrocardiograma, la tensión suele ser normal, un poquito baja, pero bueno, suele ser normal ya cuando nosotros los vemos, y la exploración suele ser normal. Le explicamos eso a los padres y sobre todo le decimos que no se preocupen, porque es benigno, no va a quedar secuela de nada, y lo único que le damos son normas y datos para que los padres sepan qué hacer en estas situaciones, pero que no se deben de preocupar en absoluto, que es un síncope o un desmayo, es benigno y más o menos frecuente en el niño y nada de preocuparse. ¿Vale? Lo único que hay que tener cuidado, que es lo único que quiero decir, es que sí prevenirlo un poco en niños que pueda pasar o tal, porque el único problema es que se caigan y se lleven un golpe en la cabeza. Por lo demás, pues no hay ningún problema. Hasta la próxima semana. E ata aquí o xornal escolar desta semana. Que ben o pasamos. A verdade é que é un placer ir descubrindo centro a centro as actividades que fan. Para a vindeira semana seguro que non temos novas propostas e moi divertidas. Idesnos acompañar, a que sí? Enredos patrocina este espacio.